Querido estudiante, en esta sesión voy a explicar un poco en qué consiste el proceso de investigación. Como ustedes saben, la materia se llama investigación y sostenibilidad. ¿Qué significa esto? Que ustedes necesitan aprender a abordar el protocolo de una investigación. Seguramente ustedes verán durante su carrera la materia de metodología de la investigación, con lo que van a sustentar su trabajo de grado. Sí, eso es una investigación. Entonces, voy a dar unos tips para que se comprenda en qué consiste investigar, porque este proceso es el que ustedes van a llevar para identificar un problema asociado a los objetivos de desarrollo sostenible y plantear soluciones. Voy a compartir pantalla para que puedan ver a ver, ¿dónde está? Aquí. Para que puedan ver el documento explicativo. ¿Ok? Uh-huh. Ok. Uh-huh. Ok. Y abro el documento. El proceso de investigar. ¿En qué consiste investigar? Cuando investigo, analizo un problema, ¿verdad? Primero identifico una necesidad, una situación insatisfecha, algo que necesita una solución. Eso es identificar el problema. Entonces, comienzo por identificar el problema, que es el paso número uno, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo. Los hospitales venezolanos carecen de insumos para atender a la población. Esto es un ejemplo como pude haber escogido cualquier otro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que los hospitales venezolanos carecen de insumos para atender a la población. Entonces, ¿cuál es mi primer paso? Investigar qué está pasando en los hospitales venezolanos. Entonces, yo describo el problema, investigo con fuentes fiables que muestren estadísticas que comprueban que los hospitales venezolanos carecen de insumos para atender a la población. Busco las razones. Cuando estoy describiendo el problema, respondo a preguntas como, bueno, ¿a quién le afecta el problema? ¿Durante cuánto tiempo está este problema? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué investigaciones se han hecho? ¿Qué propuestas de solución han emergido frente a este problema? En eso consiste en describir el problema. Por ejemplo, en relación a este tema, yo identifiqué esta fuente de Internet que habla de millones de personas con problemas de salud graves no reciben atención médica. Y yo cito estos materiales, pero eso sí tengo que comprobar que sean fuentes confiables y que las estadísticas que ellos proponen son comprobables. Eso es muy, muy importante. Y a medida que usted va investigando, que usted va navegando por Internet, mi recomendación es que abras un documento para la bibliografía y toda la bibliografía que investigues la vas anotando allí. Le pones la fecha del documento, el autor, el título, ¿verdad? Y lo vas ubicando y lo vas guardando en ese documento. Ese es un secreto que les doy yo para investigar. ¿Ok? Desde mi experiencia de haber hecho tesis de grado, de posgrado y de haber apoyado a otros estudiantes a elaborar a transitar sus investigaciones siguiendo un protocolo de base. ¿Ok? Luego que yo explico el problema, voy a la parte de justificación. Justificar significa explicar las razones por las cuales es necesario abordar este problema. ¿Ok? Entonces, busco también información en Internet. Todo tiene que estar sustentado. Cuando hacemos un trabajo de investigación, primero no podemos hablar en primera persona, se habla en tercera persona. Yo opino, yo pienso, cuidado, eso no está permitido. ¿Ok? En un proceso de investigación se utiliza el término impersonal, la tercera persona. Se entiende, se analiza, en la siguiente información se comprueba que jamás utilizar la primera persona, ¿ok? Entonces, cuando yo justifico la necesidad de resolver este problema, eso es la justificación, entonces me hago una pregunta. Por ejemplo, si el problema que yo identifique es que los hospitales venezolanos carecen de insumos para atender a la población, ¿qué pregunta me hago para solucionar ese problema? Pueden ser muchas. Eso va a depender de lo que yo quiera investigar. En este caso yo puse, por ejemplo,
¿Qué medidas deben ser tomadas de manera urgente para solucionar el problema de dotación de insumos médicos en los hospitales venezolanos? Entonces, con esta pregunta de investigación relacionada al problema que yo detecté, entonces defino los objetivos de la investigación. El objetivo de la investigación sale de esa pregunta. Si yo tengo clara la pregunta de investigación, esa pregunta es la pauta para yo determinar el objetivo general. Entonces, el objetivo general se redacta con un verbo en infinitivo. Entonces, un ejemplo, determinar las medidas que deben, o identificar las medidas que debe, o investigar las características de dotación de los hospitales venezolanos y las causas que originan la escasez de insumos. Fíjense que el objetivo, utilicé un verbo en infinitivo, ¿verdad? Y la idea del objetivo general la saqué de la misma pregunta de investigación. Esto es clave. Y el título de su investigación viene también de este objetivo general. Por ejemplo, para definir el título, si este es mi objetivo general, yo puedo decir, análisis de las características de dotación de los hospitales venezolanos y las causas que originan la escasez de insumos. Ese podría ser el título. Entonces, el título de una investigación viene dado desde esa pregunta de investigación y desde ese objetivo general. Y el título de una investigación no puede pasar de 20 palabras. ¿Ok? Entonces, continúo. El objetivo general, entonces, tiene un verbo, un solo verbo en infinitivo, porque es una sola acción, y luego los objetivos específicos son esas pequeñas metas que me van a permitir alcanzar ese objetivo general. Si mi objetivo general es investigar las características de dotación de los hospitales, entonces, ¿qué tengo que hacer para poder investigar y conseguir la información? Entonces, redacto la lista de objetivos que me van a permitir investigar las características de dotación. Yo puse aquí unos ejemplos. Por ejemplo, identificar las carencias de dotación de los insumos médicos, proponer acciones inmediatas para dotar a los hospitales venezolanos de insumos médicos. Entonces, fíjense que cada objetivo específico es un verbo diferente. Y eso es bien importante. No podemos repetir y tenemos escalas de investigación. Yo les voy a enviar a ustedes la lista de verbos apropiados para redactar objetivos. La van a tener en el curso para que ustedes puedan seleccionar los verbos que van a cumplir la función de obtener el objetivo general. Entonces, ¿qué verbos, verdad? ¿Qué verbos me pueden permitir? A ver, por ejemplo, la pregunta de investigación. Ejemplo, aquí tenemos la pregunta de investigación. ¿Qué medidas deben ser tomadas? Entonces, el objetivo general puede ser investigar las medidas que deben ser tomadas, el verbo investigar. Entonces, ¿qué verbos puedo utilizar yo que me permitan investigar? Bueno, entonces nos vamos a la lista de verbos que ustedes la van a tener en sus archivos, ¿verdad? Y van a seleccionar esos verbos que le van a permitir investigar. ¿Ok? Por ejemplo, identificar, proponer, etcétera. Entonces, el número de objetivos específicos va a estar relacionado con el cumplimiento del objetivo general. ¿Ok? No tienen que ser muchos, pero bien redactados. ¿Ok? Ya lo saben, con un verbo en infinitivo que no se repita que cada objetivo específico tenga un verbo diferente. Luego defino las variables. ¿Cuáles son las variables? Las variables son esos elementos claves a través de los cuales yo voy a abordar la investigación. ¿Ok? Esto es un tema más profundo, ustedes lo van a ver en metodología de la investigación, pero por ejemplo, en el caso de los hospitales, si yo me voy a la redacción del objetivo general, a ver, investigar o analizar las medidas que deben ser tomadas, por ejemplo, yo digo, a ver,
Entonces, ¿cuáles son las variables? Medidas, las acciones que voy a tomar. ¿Qué otra cosa estoy considerando importante? Los insumos médicos y la dotación. Esas serían las tres variables básicas que yo voy a analizar, ¿verdad? Para poder conseguir el cumplimiento del objetivo. ¿Me siguen? Ya cuando tengo definido mis objetivos, mi pregunta de investigación, mi objetivo general y mis objetivos específicos que me van a permitir obtener el resultado del objetivo general, decido cómo voy a recoger la información que me va a permitir comprobar esa pregunta de investigación. Entonces, allí me voy al método de recolección de información. Entonces, yo decido qué voy a hacer, qué recurso voy a utilizar para determinar los elementos de dotación, insumos médicos y acciones, ¿ok? Para la mejora de los hospitales. Entonces, yo puedo escoger una encuesta cerrada con preguntas cerradas o una encuesta con preguntas abiertas o una entrevista. Esa encuesta o esa entrevista, no es que las preguntas van a salir de mi cabeza porque yo estoy viendo el problema así. No, 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 no. Las preguntas tienen que estar asociadas a las variables que usted determinó como los elementos de análisis. Entonces usted tiene que hacer preguntas relativas a las acciones que deben ser tomadas, preguntas relativas a los insumos médicos que se necesitan y preguntas asociadas a la dotación. De esa manera es que se definen las preguntas. Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. La invitación es a que ustedes utilicen los buscadores de inteligencia artificial para comprender cómo se redacta una entrevista, cuáles son los elementos comunes previos para hacer las preguntas respectivas, por ejemplo, nombre, edad, a qué tipo de persona se le va a hacer la encuesta, se determina, eso es importante, la determinación de la muestra. A quienes les van a preguntar, ¿ok? A quienes les van a preguntar, método de recolección de datos e información, y aquí me faltó agregar determinación de la muestra, ¿ok? Determinación de la muestra de estudio, ¿ok? De la muestra de estudio, ¿ok? Entonces, ustedes van a determinar a quiénes van a entrevistar o a quiénes le van a pasar la encuesta y eso pues lo van definiendo, ¿ok? De todas maneras, ustedes pueden buscar a través de los buscadores de inteligencia artificial cuáles son las características que debe tener ese tipo de entrevista o encuesta. Las encuestas con preguntas abiertas son más difíciles de sistematizar. Las preguntas cerradas son más fáciles de sistematizar en porcentajes. Entonces va a depender de lo que ustedes decidan, ¿verdad? Para crear esa entrevista o esa encuesta o ese método de recolección de datos, ¿verdad? Que sea preciso, que la información que les dé cada pregunta se dirija a responder cada uno de los objetivos. Eso es bien claro. Importantísimo, lo repito, la estrategia que van a utilizar para comprobar la información que usted necesita, ¿verdad? Todas las preguntas que ustedes hagan tienen que salir de los objetivos, no del aire ni de lo que yo pienso, no, no, tiene que salir de esos objetivos que ustedes formularon, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí vemos, por ejemplo, objetivo, vamos a poner un ejemplo de preguntas. Si ustedes van a hacer la entrevista, entonces yo me voy a uno de los objetivos que tengo definidos en esta investigación y uno de esos objetivos es identificar las carencias de dotación de insumos médicos. Aquí viene un ejemplo de pregunta, un ejemplo de pregunta abierta. Según su criterio, el hospital cuenta con todos los recursos necesarios para atender las emergencias médicas. A ver, esta no es abierta, esta es cerrada porque la respuesta es sí o no. ¿Ok? Entonces, esta no es abierta, esta es cerrada. Vamos a poner así, según cómo está redactada. Pregunta cerrada. ¿Ok? Un ejemplo.
Otro ejemplo, posible pregunta de selección relativa a ese mismo objetivo. Marque con una X los insumos con los que el hospital cuenta para atender emergencias médicas. Entonces aquí usted pone los insumos que usted va a medir, si hay o no hay. ¿Cómo va a determinar esos insumos que si hay o no hay? Bueno, lo que usted ha investigado en su marco teórico, en las referencias, esa investigación es la que le va a dar cuáles son los insumos que usted va a agregar aquí para comprobar si los hospitales cuentan con insumos para atender emergencias médicas. ¿Qué significa eso? Que en el marco teórico usted ha investigado cuál es la lista de insumos a través de los cuales los hospitales tienen un nivel de funcionamiento mínimo. Entonces, ya entienden entonces que todo van siendo como piezas de dominó. Luego de que usted pasa el cuestionario, la entrevista o el método de recolección de información que usted seleccionó, entonces va el análisis de los datos. En el análisis de los datos, usted va a ir pregunta por pregunta registrando los resultados en forma de cuadros estadísticos y usted puede escoger el tipo de cuadro estadístico que va a utilizar y después que pone el cuadro estadístico, hace una descripción de cada uno de los cuadros. Posteriormente, una descripción objetiva sin generar opinión. Usted solo va a describir lo que tiene ese cuadro. Se observa que el 100% de los entrevistados respondieron positivamente a la pregunta tal. Una descripción del cuadro. Eso es el análisis de los datos. Al final vienen las conclusiones y recomendaciones. En las conclusiones, allí sí se va a generar opinión sustentado en cada uno de los datos que ustedes recogieron de la información. Entonces, para hacer la conclusión, ustedes comienzan con el principio de la investigación. Por ejemplo, con respecto al marco teórico, ¿qué hallazgos consiguieron? Entonces ustedes van a decir en la conclusión, en esta investigación, lo primero que hacen es decir si se comprobó o no el objetivo general. El objetivo general de esta investigación se refiere a, entonces nombran el objetivo general, ¿verdad? No lo recuerdo ahorita cuál fue, ajá, general, ¿verdad? Y dicen, después de haber analizado el marco teórico, se puede comprobar la carencia de insumos médicos, una primera frase que determine si el objetivo se cumplió o no. Posteriormente, van diciendo si se cumplieron los objetivos específicos o no, uno por uno. Con respecto al objetivo específico número 1, de acuerdo a los datos obtenidos, se concluye que, y se hace referencia a cada dato estadístico que ustedes recogieron de la información. Importante. Una conclusión está completa cuando incluye recomendaciones. Las recomendaciones no van a salir del aire, porque me gustó, porque no me gustó. Las recomendaciones tienen que salir de los datos recogidos, de los hallazgos que ustedes tuvieron al hacer el análisis a través del método de recolección de datos. ¿Ok? Entonces, importantísimo. Para redactar las conclusiones, usted comienza desde el mismo proceso de investigación reseñando el hallazgo del marco teórico, reseñando el cumplimiento del objetivo general y los objetivos específicos y posteriormente hacen la recomendación. ¿Ok? No lo olviden. Y finalmente, ustedes agregan la bibliografía. Como les estaba diciendo, yo les recomiendo que desde el primer día abran un documento llamado bibliografía y toda cita que usted vaya haciendo la va anotando allí. Por ejemplo, yo aquí anoté esta cita, no está completa porque yo no le he puesto el autor, ¿verdad? Esto está en papeles, no está terminado, ¿verdad? Para eso ustedes van a seguir las normas APA.
Las normas APA las van a tener también en el curso y siguiendo las normas APA, ustedes van a hacer la bibliografía. Por ejemplo, esta sí está bien. Fíjense, aquí Ortega, C, okay, el apellido primero, luego la inicial del nombre, luego el año en que escribió este artículo esta persona, el título del artículo, y aquí ponemos en línea, punto, y la página web, ¿ok? Esta sí está completa. Esta sí está completa. Esta todavía no. Yo tengo que buscar el autor, me vuelvo otra vez al enlace, busco el autor, busco el año, ¿verdad? Y la completo. Entonces vamos a poner aquí una XXX porque no está completa, ¿verdad? Tengo que terminar esto. Para eso, como les dije, ustedes se van a las normas APA y entonces siguen el formato de las normas APA, ¿ok? Fíjense. Entonces yo estoy poniendo aquí que esto todavía no está bien, ¿verdad? Esta sí. Entonces, recomendación, desde el primer momento, ustedes abran un documento donde van agregando toda la bibliografía que van consultando, después la ordenan en orden alfabético, como se los indica las normas APA, etcétera. Entonces, siguiendo este procedimiento, este protocolo, ustedes van a abordar un problema en Venezuela asociado a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿ok? Y para eso, entonces, yo les voy a enviar un formato para ese trabajo. Ustedes van a hacer 2 entregas. En la semana 6, ustedes van a abordar toda la primera parte, ¿ok? Hasta marco teórico, hasta objetivo general y objetivos específicos. Entonces, van a seguir este formato, ¿ok? ¿Ok? Aquí el nombre del equipo, esto va a ser una actividad en equipo de 4 personas, no más, ¿ok? Luego aquí van a identificar cuál es el objetivo de desarrollo sostenible en el que ustedes están basando esta investigación, en el que ustedes van a hacer una propuesta de solución y van a identificar el indicador. Cada objetivo de desarrollo sostenible tiene indicadores asociados para determinar el cumplimiento del objetivo. Entonces, ustedes van a identificar el indicador asociado al problema que ustedes van a analizar, ¿ok? De todas maneras, déjenme ver si yo tengo por aquí abierto el tema de los indicadores. No, no lo tengo abierto, pero de todas maneras voy a tratar de abrirlo en este momento para que ustedes lo puedan ver. Déjenme ver por aquí, ¿dónde están? Déjenme ver, por aquí debe estar. Aquí está, aquí lo tengo. Estos son los indicadores de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a esperar a que abra y yo se los enseño. Me regreso entonces para el formato. Aquí está. Veamos, aquí me apareció. Este documento que ustedes lo van a tener también a disposición, ¿verdad? Fíjense cómo tiene cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, objetivo 1. Un segundo, ya va. Formas y en todo el mundo. El primer indicador es, de aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema, etc. Este es el indicador número 1.1. Y esta es la acción asociada al cumplimiento de este indicador, ¿lo ven? Entonces, si ustedes van a decidir analizar un problema relativo a poner fin a la pobreza, ustedes se van a este objetivo, seleccionan el indicador correspondiente a la investigación que ustedes van a hacer y a la acción inmediata. Fíjense, 1.1, 1.1.1. Esta es la acción inmediata que se refiere al cumplimiento de este indicador. Este segundo indicador tiene dos, fíjense, tiene 2 acciones directas relacionadas al cumplimiento de este indicador. Bueno, ustedes cuando decidan cuál es el problema que van a analizar, van a seleccionar el objetivo referido al problema de estudio, van a identificar el indicador y la posible acción asociado a su trabajo de investigación. Eso es lo que ustedes van a llenar en este cuadro. Con que escojan un solo objetivo o 2, enfóquense en uno, ¿ok? Un solo objetivo que va a ser el foco del cual se va a relacionar su investigación, ¿ok? Entonces después aquí usted, ¿cómo comienza ese documento? Este va a ser el formato. El índice es lo último que se hace. Luego, el resumen también es lo último que se hace. Yo más adelante les daré instrucciones
Y grabaré un videito para que vean cómo se hace el resumen, que tiene un número de letras, de cantidad de letras determinado, no puede pasar de una página. Eso ustedes también lo pueden buscar en inteligencia artificial, pero el resumen es lo último que se hace. ¿Ok? Eso se hace ya cuando tenemos todo el trabajo hecho. Luego ustedes van a su justificación, descripción de la realidad de estudio, importancia de la investigación, por qué es necesario hacer ese análisis, ¿verdad? Para hacer esta justificación y para buscar vamos entonces con el marco teórico. Ustedes buscan los antecedentes, cuándo han habido estos problemas, se van a investigar el problema, ¿verdad? Este problema lo van a investigar y pueden utilizar algunas técnicas. ¿Ok? Pueden utilizar la técnica del ay, siempre se me olvida el nombre. Bueno, yo les voy a explicar. Hay algunas técnicas de seguimiento de la información. Déjenme ver si los tengo por aquí. Ajá, déjenme ver por aquí si los tengo por aquí. De todas maneras, eso se los voy a enviar yo. A ver. No, aquí no lo tengo. Un segundo. A ver, yo lo tengo aquí. Ajá, por ejemplo, a ver, fíjense, aquí lo tengo, fíjense. Ustedes van a analizar una realidad venezolana, ¿verdad? Utilizando la técnica del backcasting, ustedes van a ver, o también la técnica de la espina de pescado para responder esa pregunta de investigación. ¿Ok? Entonces, esa técnica de investigación del backcasting o la espina de pescado les va a permitir profundizar en las características del problema. ¿Ok? Entonces, ustedes siguiendo esas técnicas van a cubrir todo lo que es este marco teórico, ¿verdad? Características de la realidad de estudio, definición de la pregunta de investigación, como les expliqué en el otro documento, van a definir el objetivo general, van a definir los objetivos específicos, van a definir las variables de estudios y van a definir de qué manera van a recoger la información para comprobar el objetivo. ¿Lo ven? Entonces, viene el marco metodológico. En el marco metodológico, lo primero que ustedes van a hacer es describir cómo hicieron para analizar este problema y conseguir la solución. ¿Ok? Entonces dicen, primero identificamos esto, el segundo paso fue hacer esto, el tercer paso fue hacer esto. Entonces hacen una redacción, ¿verdad? Donde describen cuál fue el proceso que aplicaron para llegar a las conclusiones. ¿Ok? Entonces, aquí también van a explicar cómo construyeron esa entrevista, cómo definieron esas variables de estudio y vienen a la parte de análisis de datos, como se los expliqué previamente, descomponiendo cada una de las preguntas de estudio. ¿Ok? Y luego vienen las conclusiones y recomendaciones. ¿Qué tenemos entonces? Este va a ser el marco que ustedes van a utilizar para registrar el documento. ¿Ok? La explicación que les acabo de dar está en este otro documento. Entonces, ustedes también van a tener este documento en la plataforma del curso. Entonces, si usted necesita revisar el proceso de investigación, usted se puede ir a este documento, escucha esta clase, ¿verdad? Y luego de haber escuchado esta clase y entender este proceso, se van a su formato, ¿ok? Y van llenando cada uno de los pasos. Les recuerdo, el resumen se hace al final, tiene unas características específicas, las conclusiones también se abordan de una manera específica. Entrega del trabajo contiene la primera parte, pero no el resumen. El resumen no lo van a entregar en la primera parte. Ustedes van a entregar en la primera parte toda la parte de justificación y todo el marco teórico. ¿Ok? La segunda parte del estudio, de la entrega, es la aplicación de ese método de recolección de datos y los resultados obtenidos y las conclusiones. Espero que esta explicación sea clara para ustedes, quedo abierta para cualquier pregunta y bueno, espero que esta breve explicación de en qué consiste el proceso de investigación sea valioso para ustedes. Esto les va a servir también, seguir esta metodología, les va a servir también para cuando ustedes tengan que hacer su tesis de grado, ¿ok? Este es un marco general con el que ustedes se van a familiarizar, ¿verdad? Para sentirse mejor navegando
en lo que es el proceso de investigación. Les comento, en el pasado, una investigación podía tener hasta 200 páginas. Hoy en día no. Hoy en día se ha simplificado este trabajo y ese trabajo de investigación no puede pasar de 30 páginas. Entonces, las personas dicen, ay, qué bueno, ahora es más corto el trabajo de investigación. Cuidado, es más complejo, porque tienen que tener una capacidad de síntesis muy precisa. Entonces, cuando yo voy a investigar información sobre el marco teórico y los antecedentes, no me puedo extender tanto. Tengo que ser precisa con la información que necesito conseguir para poder acogerme a ese formato de 30 páginas. Entonces, bueno, la invitación es que ustedes ya se pongan en la ruta de convertirse en investigadores, educadores que saben investigar. Quedo atenta para cualquier pregunta y espero que esta explicación sea útil para ustedes.